Eduardo Beliboni se va a sentar frente a Casanelo, frente a Policita. Casanelo el juez de la causa, Policita el fiscal. Ahí Beliboni básicamente arranca todo. ¿Usted se llama Eduardo Beliboni? ¿Sí o no? Sí. ¿De profesión? Ahí arranca todo. Porque yo le pregunté a Beliboni, ¿usted de qué se dedica? Me dijo jubilado, no, en 30 segundos me dijo que era jubilado y no era jubilado, que era plomero, electricista, ferroviario, remisero. Beliboni está acusado, y seguramente esto le contará el juez cuando lo siente en el banquillo, de los acusados, porque está acusado Beliboni, de usar plata de todos los argentinos, probablemente para financiar a su partido, el Polo Obrero, o vaya a saber uno para poner la plata de todos los argentinos en los bolsillos de quién. Citaron a Beliboni a indagatoria y el pelado Trebuch lo destrozó. ¿Te acordás de Beliboni? Este tipo que cuando le preguntaban de qué trabajaba, se enojaba y decía que vivía de ser electricista, que era gasista, que era plomero. Nunca admitía que vivía de los pobres, que vivía de la extorsión a los pobres. Ahora va a tener que aclarar todo adelante de un juez e incluso podría llegar a ir preso por la cantidad de pruebas que tiene en su contra. Es la primera vez en mucho tiempo, inédito para este hombre, que un dirigente social de peso se siente frente a la justicia. Eduardo Beliboni se va a sentar frente a Casanelo, frente a Policita. Casanelo el juez de la causa, Policita el fiscal. Ahí Beliboni básicamente arranca todo. ¿Usted se llama Eduardo Beliboni? ¿Sí o no? Sí. ¿De profesión? Ahí arranca todo. Porque yo le pregunté a Beliboni, ¿usted de qué se dedica? Me dijo jubilado, no, en 30 segundos me dijo que era jubilado y no era jubilado, que era plomero, electricista, ferroviario, remisero. En 2 minutos me dijo 4 cosas distintas. Bueno, el juez le va a decir, le va a preguntar, ¿de profesión? Ahí le va a tener que contar a Beliboni a qué se dedica. Parece menor, pero no lo es. De respuestas simples se pueden conseguir y explicar las grandes cuestiones. Beliboni está acusado, y seguramente esto le contará el juez cuando lo siente en el banquillo, de los acusados, porque está acusado Beliboni, de usar plata de todos los argentinos, probablemente para financiar a su partido, el Polo Obrero, o vaya a saber uno para poner la plata de todos los argentinos en los bolsillos de quién. Como el dinero fungible a veces se confunde la plata. ¿De qué está acusado? De recibir subsidios. Pero dirás, pero pelado, todas las organizaciones reciben subsidios, es cierto. Es cierto. ¿Y cuál es el delito entonces? Que Beliboni se cree, a través de la asociación Polo Obrero, hacía figurar compras a través de dos empresas que le facturaban compras varias veces millonarias, pero no se compraba ni se brindaba ningún servicio. Es decir, se hacía ver que salía dinero desde la asociación Polo Obrero, pero no se compraba absolutamente nada. Ergo, ese dinero no salía, quedaba en los bolsillos de Beliboni o de su organización. Esto es lo que cree el juez. Le facturaba a 2 compañías, ahora te va a contar Jenny cuáles son, a 2 empresas. Quédate aquí, esas empresas después aparecen como aportantes al Polo Obrero en la campaña del Partido Obrero. Qué raro, ¿no? Qué raro. Primero, volvamos a lo simple. ¿De qué trabaja Beliboni? Y la segunda cuestión simple, ¿por qué el gobierno anterior le daba tanta plata a esta gente? ¿Por qué? Porque yo sé que es una discusión política y eso no es haya y no tiene ningún delito. Pero las personas que le dieron plata a Beliboni hoy tienen autoridad moral para decir, che, y los alimentos, y esto y lo otro, no le voy a dar datos de los alimentos. ¿Tiene autoridad moral? ¿Tiene honestidad intelectual para estar pidiendo eso, sí o no? Vos tenés la respuesta en tu casa. Ya sabes lo que pienso y es monosilábica. No. Beliboni no estaba en la causa y subrepticiamente entró. ¿Por qué entró en la causa de Policita y Casanelo? Porque los allanamientos en más de 20 lugares descubrieron un montón de cosas. Teléfonos celulares, conversaciones entre diferentes personas, computadoras, pendrives y anotaciones de todo tipo, grupo, color y factor. Y también, ¿saben qué? Facturas. Muchas de esas rutas y esos cuadernos conducen a este hombre, Eduardo Beliboni, que además apareció en una entrevista televisiva junto con el principal acusado en el expediente Madre, que es su mano derecha, Joaquín Cantero, quien manejaba todo el Polo Obrero en la ciudad de Buenos Aires. Y este aquí que también manejaba la asociación Polo Obrero, por la cual está acusado Beliboni. En ese expediente judicial, el 20 de marzo, la justicia escuchó a 2 personas que hablaban, un NN y otra que se llama Elizabeth Palmas. Elizabeth Palmas le dice a NN, che, tengo miedo que me acusen por lavado. ¿Por lavado? ¿Por qué no? Igual
En El Resplandor está todo bastante limpio, es la más limpia, ¿cómo será la más sucia? El Resplandor es una cooperativa que manejaba a esta mujer que respondía a Beliboni, a través de las cuales también se hicieron compras. Y la misma cooperativa que también recibió plata del gobierno. ¿Y quién la manejaba? La misma gente de Beliboni. Ahora uno puede entender, por ejemplo, cómo había banderas, pancartas, autos, camionetas, baños químicos, carpas, para joderle la vida a todos los argentinos cuando se quedaban a dormir en la 9 de julio, maximizando el hambre en lugar de resolverlo. Estos mismos son los que ahora le están pidiendo al Ministerio de Capital Humano, que te puede gustar mucho, poco, nada. Che, repartan los alimentos. Esta gente no tiene altura moral ni honestidad intelectual para estar pidiendo absolutamente nada. Primero porque no lo votó nadie y no representan a nadie. Lo único que hizo esta gente es multiplicar los pobres, no solucionar la pobreza. Aquí, si hay alimentos guardados, entréguenlo, pero no a esta gente. Ahora vamos a ir a la discusión de los alimentos. Ahora voy. Entréguenlo, pero no se lo den a esta gente. Ni a Grabois, ni a Pérsico, ni a ninguno de esos, pues ya sabemos lo que va a pasar. Va a haber más pobres. De hecho, estuvimos entregando subsidios, entregando alimentos a esta gente y tenemos más o menos pobres. Tenemos más o menos pobres. Mucho más. Entonces, Jenny, dame datos de este expediente, por favor. A ver, lo que hay que tener en cuenta, como vos bien señalabas, acá están por administración fraudulenta y también hay que tener en cuenta que el fiscal Casanelo habla de la extorsión que generaban sobre la gente. Es decir, no es que lo saca de ese lugar, sino que hasta lo está poniendo... ¿Te acordás cuando Beliboni decía, yo no tengo nada que ver, no estoy imputado, no me allanaron? Sí, ahora sí. Bueno, ahora lo que hay que tener en cuenta es eso, que no es solo por la administración, sino por también lo que es la extorsión. Y vamos a ver una parte... A ver, dale. De lo que dice el juez Casanelo y que también tiene que ver con lo que hablaba Marina y algunas frases. Mirá, las cooperativas son tanto El Resplandor, que es la que estuvimos hablando, y esa comunicación que se veía entre una de las involucradas, que era Di Palma, donde básicamente decía... yo no quiero quedar involucrada en lo que es lavado de dinero, Resplandor es la más limpia, Sí. bueno, trataban de esconder todo. Después la asociación Polo Obrero. Habrían administrado de manera indebida al menos una parte de los recursos estatales. Dicha maniobra se vio complementada con la exigencia a quienes acudían a determinados comedores comunitarios y eran beneficiarios de aquel programa de concurrir a movilizaciones. Bueno, después estamos hablando obviamente de movilizaciones tanto políticas como partidarias. Y aportar sumas de dinero a la organización y hasta votar por un candidato en particular. Por eso te estoy diciendo, no es solamente el tema de la administración fraudulenta. Están hablando de lo que tiene que ver con la exigencia a cada uno de los involucrados. Y esto que decía Marina, que es muy importante. Como el juez de la causa dice, lo público se confundió con lo privado al financiar la actividad partidaria. Claramente, esto iba para el bolsillo de cada uno de ellos y para las organizaciones. Sí, está la diputada Karina Banfi, ya le voy a preguntar sobre esto. Recordemos que en el expediente figura que obligaban a votar a esta mujer. Yanina Bassi. Vanina Biasi, Vanina que fue Biasi. candidata a jefa de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. Tenía que mandar la foto votando a esta señora, señorita Biasi, ¿sí? Bueno, ahí lo teníamos al pelado Trebuch y a esta investigadora también, exponiendo lo que sería la más importante causa en la que avanza el gobierno, en la que avanza Javier Milei para destapar y para meter en cana a uno de los extorsionadores de pobres más importantes de la Argentina, como lo es Eduardo Beliboni. No se sabe o no se sabía de qué trabajaba Beliboni, obviamente el trabajo legal, porque como lo dijo bien Esteban Trebuch, le dijo un montón de trabajos, le llegó a decir que también era jubilado, cosa que no es cierto, lo dijo y se desdijo en ese mismo momento. Le dijo a Eduardo Feynman que era electricista, que era plomero, pero a muchos se nos hacía raro ver que Eduardo Beliboni estaba de piquete en piquete todos los días, pero nunca estaba trabajando, por lo que es obvio que no trabaja de electricista, que no trabaja de plomero, trabaja y vive de los pobres. Trabaja extorsionando a los pobres. Trabajaba también extorsionando a la gente, metiéndole piquete todos los días con el Polo Obrero. Este sorete, como lo vemos, Eduardo Beliboni, trabajaba de extorsionar a los pobres. Financiaba al Polo Obrero su movimiento extorsionando a los pobres. Se financiaba sacándole la plata a los pobres. Mucho se habló del 2% que todos los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo le daban al Polo Obrero o le daban a la asociación a la que pertenecían, pero decían que era voluntario, cosa que
para nada es voluntario. Este sorete, junto con su asociación, el Polo Obrero, extorsionaba a los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo diciéndoles que si no les pagaba el 2%, les daba de baja el plan. No solamente era esa la extorsión, también multaban a la gente que no quería ir a las marchas, multaban a la gente que quería ir a trabajar, porque claramente un beneficiario del plan Potenciar Trabajo que sí reúne los requisitos para tener ese beneficio, no le sobraba la guita. Era gente pobre que necesitaba trabajar todos los días porque si no, no come. A esa gente, este HDP de Eduardo Beliboni le sacaba el 2%, multaba con multas de 10.000 pesos, multas de 15.000 pesos a la gente que no iba a marchar en sus marchas, que perjudicaban solamente al trabajador, al que circulaba para ir a trabajar. No solamente era esa la extorsión de Eduardo Beliboni, del Polo Obrero y de todas las asociaciones que se disfrazan de buenistas, hacían un negocio con los pobres, la extorsión con los alimentos. Algo decía ahí Esteban Trebuch de que el gobierno del Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Petovelo, tiene alimentos estoqueados en un almacén, que el vocero presidencial Manuel Adorni dijo que son para repartirlos en situaciones de desastres naturales, situaciones de emergencia, y se están estoqueando para eso. Además, algo muy importante, más del 50% de los comedores no eran reales, y estos tipos te vienen a correr con el pobrismo diciendo que no entregas los alimentos. Estos tipos que se adueñaban de estos alimentos, cuando se los repartían, se los quedaban ellos. Y esto es información. Las asociaciones se quedaban con los alimentos que tendrían que ir al comedor. En los allanamientos, bien como lo dice Esteban Trebuch, encontró muchísima información. Muchísimos cuadernos, muchísimas notebooks. Estaba todo muy bien organizado. Listas, excels. Se encontró muchísima información. Estos soretes del Polo Obrero, en este caso, se adueñaban de la comida que recibían en nombre de un comedor y se la repartían entre ellos. Los que estaban en lista de castigados no recibían ningún alimento, no recibían ningún bolsón de mercadería. Se adueñaban de la comida que presuntamente tenía que ir a los comedores. Entonces, este escándalo que están haciendo todos los que eran beneficiarios de la repartija de alimentos está colmado de hipocresía. Estos tipos que te dicen que esos alimentos tienen que ir a los comedores. ¿A cuál comedor? El 50% no existe. Sin embargo, ese 50% recibía alimentos en nombre de un comedor. No solamente que recibía los comedores y no figuraba como un comedor, sino que tampoco ofrecía el servicio, no le daba comida a la gente. Y muchos de los comedores que recibían alimentos les negaba el bolsón de mercadería a la gente que realmente lo necesitaba. La lista de castigados que tenían estos hijos de puta no recibía alimentos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Capital Humano entrega mercadería a los comedores que realmente cumplen con las condiciones, los requisitos y pueden demostrar que están funcionando, con fotos, con videos, que pueden probar que están realizando ese servicio. Además, algo que dice Capital Humano es que la ayuda se está dando a través de los grandes aumentos que recibió la tarjeta alimentar y el beneficio AUH. Entonces el beneficio está pasando más por ese lado, que va directamente a la gente y ya no pasa más por las manos porosas de estos hijos de puta que se adueñaban, repito, se adueñaban de la comida, se adueñaban de los alimentos. Y una de las mayores pruebas de eso, de que se adueñaban de los alimentos, es que en las elecciones, como lo decía Esteban Trebuch, estos tipos obligaban a la gente de su asociación, a la gente que era esclava de su asociación, porque si no se subordinaba ante ellos, le bajaban el plan Potenciar Trabajo. Entonces tenían que hacer todo lo que la asociación les diga cuando fueron a votar, y para recibir un bolsón de comida, para recibir un bolsón de alimentos, tenían que sacarle foto a su voto, tenían que ir a votar, entrar al cuarto oscuro, poner el voto en el sobre, cerrar el sobre, sellar el sobre y ahí sacarle foto y enviar esa foto o video. Muchas veces marcaban el voto para saber quién realmente votó, y si no hacían todo eso, no recibían el bolsón de comida. El Polo Obrero pedía votar, como lo dijo Esteban Trebuch, a Vanina Biasi, dirigente de la izquierda más recalcitrante. Esa persona que se dice que pelea por los derechos de la gente, del trabajador, los extorsiona con un bolsón de comida, extorsiona a la gente más necesitada con un bolsón de comida para que la voten. Son hijos de puta, esa es la palabra, esa es la definición que se merecen.
El gobierno anterior le giraba montones y montones de guita a estos soretes y hacían todo un negocio con las cooperativas, que las más limpias no pueden probar de dónde sale la guita, no pueden probar de dónde se enriquecieron tanto, entonces están en graves problemas. Yo muchas veces me pregunto si el gobierno anterior es cómplice, era inepto por no saber lo que estaba pasando. Eso está avanzando y lo vamos a saber muy pronto. Por lo pronto, Eduardo Belliboni está citado a indagatoria y va a tener que dar explicaciones ante el juez Casanelo, y ojalá, de mi parte, le deseo que se pudra en la cárcel y que pague por extorsionar y vivir de los pobres. Este fue un video más, muchas gracias por ver hasta el final. Si te gustó, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo.